Hola, ¿qué tal alumnos de la materia de auditoría forense del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca? Habla el profesor Kevin Giovanni Ramírez Vite para acordar las actividades de la semana 2 de esta contingencia del año 2020 que ya habíamos platicado dentro de nuestra reunión también que tuvimos a través de Webex. La semana pasada se manejaron algunas actividades donde ustedes tenían que dar una opinión respecto a la parte de elementos de sanitización. Quiero empezar abordando esa parte porque es importante los elementos de sanitización en un proceso forense. Bueno, de informática forense digital. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a trabajar en campo y empezamos a hacer levantamiento de pruebas y tenemos algunos elementos que tenemos que trasladarlos. Si tenemos un caso, por ejemplo, que se presenta en el Estado de México y se tiene que llevar a un laboratorio forense que está en Ciudad de México, por lo tanto tenemos que dar cierto procedimiento para poder hacer el levantamiento de las pruebas. Pero para ello nuestros dispositivos donde vamos a llevar evidencia digital deben de cumplir con ciertos parámetros. Uno de ellos es precisamente la sanitización. Esa sanitización tiene que ver con el hecho de que yo tenga que tener completamente limpios todos los dispositivos extraíbles o que donde yo me voy a llevar la evidencia hacia el laboratorio forense, y por lo tanto una vez que yo levanto una evidencia pues tengo que hacer ciertos procedimientos para poder realizarlos. Todos esos procedimientos los vamos a ir viendo poco a poco, pero lo que quiero explicar en este momento es precisamente la parte de la sanitización. Sí, ese proceso de sanitización que se hace a través de, puede ser por elementos de hardware o por software también, pero por elementos de hardware son elementos de sanitización un poquito más caros, hay que comprar ciertos dispositivos que nos ayudan a poder a poner en blanco o a cero nuestro disco duro, nuestra USB, nuestra micro SD, depende de lo que vayamos a trasladar la información. Pero aparte de ello es importante que nosotros también tengamos en consideración que esos elementos sirven también para como mecanismos de protección. Yo no puedo tener evidencia de algún otro caso cuando vaya yo, si yo lleve un caso, por ejemplo, en el año 2019 y voy a llevar otro caso en el 2020 y por X o Y razón yo tuve que utilizar ese disco nuevamente, pues necesito sanitizarlo. Para ello existen diversas herramientas de sanitización. Linux tiene herramientas de sanitización que son libres, y lo que se pretende abordar y darle continuidad a la pregunta que teníamos anteriormente en la semana pasada es que podamos elegir una memoria a la que ustedes deseen. Puede ser desde 1 GB, de 2 GB, de 4, de 6, perdón, de 8 o de 16, depende de cómo ustedes quieran la capacidad, pero es importante lo siguiente. Para la práctica de esta semana consiste en lo siguiente: van a utilizar, elegir una herramienta de software para sanitizar, ¿sí? Y una vez que eligen la herramienta de software, puede ser libre o lo pueden utilizar trabajando desde Linux, puede ser abierta la parte de práctica, y van a también a descargar programas de recuperación de archivos. La primera es descargar programas de sanitizadores de memorias o de dispositivos extraíbles, y el segundo es programas de recuperación de archivos, que se va a hacer con la práctica siguiente. Todo esto va a estar documentado en un documento de Word con una portada y con todo el desarrollo que ustedes vayan a estar realizando de su práctica. Número 1. Hay que primero vamos a hacer una comparativa de cuáles son los métodos qué es lo que sucede cuando yo formateo con un sistema operativo utilizando Windows, y qué es lo que pasa con una sanitización. Por lo tanto, qué es lo que van a hacer en su práctica. Número 1, primeramente van a formatear la memoria, ¿sí? Y una vez que hayan formateado la memoria, le hayan asignado el nombre al volumen, si es que ustedes quieren,
van a agregar 10 archivos distintos. Pueden ser PDFs, pueden ser videos, pueden ser música, lo que ustedes quieran, pero van a ser 10 archivos distintos. Los agregan y posteriormente formatean. ¿Sale? Una vez que hayan formateado, inician el proceso de recuperación de archivos y empiezan con la documentación utilizan 2 o 3 herramientas y empiezan a recuperar los archivos que ustedes creyeron que habían borrado a través del formateo. ¿Sí? Y hay que empezar a documentar cuáles son los resultados que ustedes van teniendo. Posteriormente a ello, una vez que hayan terminado de documentar esa práctica con la misma memoria, van a utilizar el sanitizador y van a sanitizar la memoria, ¿sí? Y una vez que la hayan terminado de sanitizar, ¿ok? Vuelven a crear los 10 archivos distintos, vuelven a sanitizar, ¿sí? Y aplican recuperador de archivos. Y van a documentar qué es lo que sucede después de que hayan sanitizado esa memoria, ¿sí? Al final, después de que hayan hecho su desarrollo, van a crear un cuadro comparativo entre el formateo del sistema operativo y la sanitización con la herramienta que hayan utilizado. Y hay que ir generando una conclusión al final del documento en donde describan ustedes por qué es importante la sanitización dentro de un proceso forense. Hay que leer un poco más de referencias y hay que documentarse respecto a esto, pero hay que también llegar a una conclusión de por qué consideran ustedes que sea importante la sanitización en un proceso forense digital, sobre todo en los dispositivos donde vamos a trasladar evidencias, porque entre todo esto puede haber un traslape de información o puede haber información que haya sido utilizada entre otros casos y pueda terminar siendo invalidada nuestra evidencia al momento de estar trasladando la información de un punto a otro. ¿Sale? Básicamente es la actividad de esta semana de manera muy general. Es lo que quería compartirles el día de hoy para realizar estas actividades en la segunda semana.